Bueno, pero entonces siendo las 8:05, creo que podemos empezar la sesión entonces. Y la verdad que para empezar diciéndoles que para mí es un placer enorme que podamos realmente haber encontrado un momento para reunirnos en esta época del año complicada, para hacer este primer encuentro de socios de la EPMIM. Yo tengo el convencimiento que estos encuentros van a darle un nuevo empuje a la asociación y van a permitir que podamos realmente iniciar nuevos proyectos y colaboraciones que van a ser muy interesantes. Así que bueno, bienvenidos a todos y a todas, que la verdad es que estamos sumamente contentos con esto. Entonces, ¿para qué estos encuentros, no? Y creo que el primer objetivo que yo plantearía sería, antes que nada, para que la pasemos bien juntos un rato, entre colegas con quienes nos une una pasión común. Lo que no quisiéramos sería que estos encuentros fueran una carga más, una responsabilidad más, a agendas que ya están sobrecargadas, sino que el objetivo, uno de ellos, y para mí es muy importante, es que estemos distendidos, que lo disfrutemos y que lo pasemos bien. ¿Estáis de acuerdo con este primer objetivo de los encuentros? Bueno, genial. Pero bueno, obviamente que no es el único objetivo. Tenemos además el objetivo de contribuir, es decir, contribuir con nuestras experiencias y nuestras reflexiones a los demás socios, y que los demás socios contribuyan con sus experiencias y sus reflexiones. Entonces, estamos convencidos que cada uno de nosotros tiene muchísimo que aportar en esta asociación, simplemente por el hecho de contarles a los demás lo que ha aprendido, simplemente viviendo, aprendiendo, reflexionando sobre todos estos temas que son absolutamente importantes. Entonces, va a ser a veces necesario combatir una timidez natural que uno puede tener, y la creencia que quizá la palabra tiene que ser dada siempre a la gente más experta en esto, ¿no? Yo creo que si hay una premisa básica sobre las cuales queremos que se desarrollen estos encuentros, es esa que todos podemos aprender de todos. Y entonces, bueno, animaros, y el hecho de compartir nuestras propias experiencias y reflexiones y resultados de investigaciones, eso es una manera realmente de enriquecer la asociación, y es un acto de generosidad. Así que os animamos a todos, es decir, esto no es un concurso o un examen, nada, es decir, es un momento en que vamos a contarles a nuestros colegas las cosas que estamos encontrando que nos parecen interesantes. Bueno, esto con respecto a nosotros mismos. Después, basándonos en el cuestionario que os hemos pasado, vemos que 75% de quienes respondieron expresaron su deseo de formar equipos de trabajo con socios con quienes comparten intereses similares. Es decir, que nuestra asociación, las personas que estamos aquí, todas tenemos muchas ganas de hacer trabajos en común. Pero para identificar intereses comunes, obviamente que tenemos que expresar nuestros intereses, y eso es una razón de más por las que los invitamos a todos realmente a participar contándonos a través de todos estos encuentros las ideas que quieran compartir. Nuestro objetivo es que absolutamente todos los socios de la EPMIM tengan la posibilidad y el deseo de contribuir en estos encuentros. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos gustaría es que a estos encuentros podamos Un segundito, que invitar, ¿hay algún micro? Sí, ya. sí, algún micrófono abierto, ¿no? Que podamos invitar también a otros expertos del área de la
en esta área de la psicología de la música que no forman parte de la asociación, pero que podrían aportarnos mucho. Y, por ejemplo, estamos ahora en conversaciones con los profesores de la Universidad de Sheffield, que se muestran realmente encantados de poder cooperar con nuestra asociación. Entonces, nos encantaría poder invitarlos a ellos y a otras personas que, en general, a los investigadores les encanta compartir lo que están haciendo. Pero este es un tema que tendríamos que abordar un poquito porque yo no sé cómo percibe ustedes el hecho de que invitemos a personas que hablen en inglés. Si esto puede ser realmente un bloqueo, si tenemos que pensar soluciones alternativas, como por ejemplo alguien, aquí tenemos grandes especialistas de la traducción simultánea, para que hagan traducción simultánea de lo que dice la gente, o si encontrar otro tipo de solución a esto. Es decir, que este es un tema que me gustaría que pensemos y que llegáramos a una solución, porque la idea es que todos nos sintamos cómodos y que todos nos beneficiemos de este tipo de aporte de la gente que pueda venir de afuera. Un tema para reflexionar y bueno, si nos da tiempo para hacer un brainstorming después de este primer encuentro, van a haber varios temas así sobre los que me gustaría tener vuestra opinión. Bueno, ahora, perdón, Perdón, sí. soy María Teresa. ¿En qué momento querrías que comentáramos este aspecto ahora o al final? Yo lo que propongo, porque lo que tengo mucho miedo es que se nos alargue muchísimo, porque si vamos a deliberar y dar nuestras ideas sobre todo esto, yo lo que no querría es que nos quedáramos sin escuchar a nuestras compañeras, a María Ángela y a Laura, que es un elemento importante de la presentación de hoy. Lo que propongo quizá sea, no sé, o lo que les parezca mejor, que después de la presentación de ellas, si no se nos alargó mucho todo esto, entonces sí, que conversemos sobre esto, que deis vuestra opinión, o si no, quizá también otra solución sería hacer nuevamente un cuestionario para ver cada uno que se manifieste cómo se siente con toda libertad y las propuestas que les parezcan más apropiadas, más convenientes. No sé cómo lo ven. Fíjense que tenemos, como siempre en Zoom, tenemos la posibilidad en reacciones abajo para levantar la mano, como acabo de hacer yo, ¿vale? Entonces, en un momento determinado pueden, si es alguna intervención así que sea puntual, se puede hacer ahí. O si no, lo más útil, yo creo que para no interrumpir el discurso, como dice Elsa, es anotarlo en el chat y de ahí podemos o profundizar al final si queda un poquito más de tiempo o guardarlo para ponernos en contacto con quien se haya ofrecido o haya tenido alguna idea, ponernos en contacto a posteriori para poder desarrollarlo. ¿Os parece bien? Para mí, perfecto. Lo único que yo no estoy muy atenta a quien levanta la mano, entonces si alguien puede estar atento, a Amalia o Luis, por favor, así me lo indicáis, que no es que no quiera dar la palabra, es que simplemente estoy, además con luz en contra, entonces no se ve muy bien. Bueno, y me gustaría ahora volver un poquito a los datos que hemos tenido del cuestionario. Entonces, tuvimos solamente 17 respuestas al cuestionario, es decir, que nos hemos portado todos muy mal, empezando por mí, que no lo completé, y varios miembros de la Junta que tampoco lo han completado. Pero bueno, lo que es interesante de esto es que el 69% respondieron que les gustaría dar un aporte más activo, como es que dicen, a aportar activamente su desarrollo profesional o de investigación a la asociación. El único problema es que prácticamente por unanimidad todos nos comentan algo que ya sabemos, que todo el mundo está muy fatal de tiempo, ¿no? Pero bueno, la intención de querer apoyar está ahí y realmente es lo que más nos importa en este momento. Muchos socios nos piden que seamos más activos, no solo en el área de promover la investigación, sino también de divulgar lo que es la psicología de la música en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito de la psicología general, en el ámbito de la educación entre los músicos y la población general.
Obviamente que este es uno de los objetivos más importantes de la asociación, de nuestra razón de ser, a promover las dos cosas, las dos áreas, ¿no? Que son estos de investigar y dar a conocer los resultados de la investigación. Ahora, lo que está interesante de estos datos es que 62% de quienes respondieron dicen que les gustaría contribuir a la difusión de los objetivos de la asociación, y el 50% se propone a facilitar la comunicación institucional con otras asociaciones, centros y universidades. ¿Qué muestran estos datos? Que nuestros socios tienen muchas ganas de tener un rol más activo en esta asociación. Y realmente es lo que la asociación precisa, porque nuestros objetivos son demasiado ambiciosos como para pretender que sean llevados a cabo simplemente por las personas de la Junta. Para realmente promover y cumplir con los objetivos de la asociación, precisamos la ayuda de todos, la colaboración de todos. Y lo que nos gustaría realmente es que cada uno de vosotros os sintáis embajadores de la EPMIM en sus círculos de influencia. Y una cosa que me gustaría, entonces, proponeros, es si pueden, por ejemplo, pensar en dónde, en cada uno en su ámbito, dónde podría hacer algún tipo de intervención para promover esta asociación o para divulgar los resultados de investigaciones en esta área. Y bueno, pensar en eso y cómo podríamos hacerlo juntos de manera organizada y eficaz. Este es un tema que quiero lanzarles y que me gustaría también que pudiéramos hacer un brainstorming sobre estas ideas, pero bueno, si hoy no tenemos tiempo, no pasa nada, en un próximo encuentro, o de todas maneras cualquier idea que surja, cualquier propuesta así que se les ocurra, siempre podéis enviar un correo a la asociación y nosotros estaremos siempre realmente encantados de poder apoyar cualquier proyecto que tenga este objetivo de promover la investigación y promover la divulgación de esta área de la psicología de la música. Muy bien, a ver, bueno, otro proyecto del que ya le hemos hablado es este proyecto que queremos colgar videos divulgativos en el YouTube de la asociación, en las redes sociales de la asociación, con el objetivo de ayudar a los músicos a descubrir esta área de la psicología de la música y ver cuáles son los aspectos finalmente que pueden serles de utilidad. Entonces, van a recibir un mail de invitación a entrevistas que queremos hacer. También nos encantaría contar con cada uno de nuestros socios, responder a estas entrevistas, y tenemos como dos áreas ahí. Podemos, un objetivo, digamos, un público objetivo nuestro son los músicos, que son, por ejemplo, todos los estudiantes, músicos profesionales, amateurs, profesores de conservatorios, y bueno, para ellos quizá personas que no están muy interesadas en la psicología, ni en nuestra área, ni nada de esto, simplemente es hacerles conocer lo que es la psicología de la música, y quizá en videos bastante cortos, ir bastante al grano para mostrarles en pocos minutos qué ideas interesantes, útiles, pueden aplicar en la práctica. Sin perjuicio de eso, también queremos hacer entrevistas, que son entrevistas mucho más largas, digamos, más dedicadas a músicos que se quieran adentrar más en este tema de la psicología de la música, u otros profesionales o investigadores. Es decir, que pueden elegir el formato y el público objetivo que más les parezca interesante. A título de ejemplo, hemos subido al canal YouTube de nuestra asociación dos videos. Uno, que es una entrevista a Amalia,
que es una entrevista de casi una hora, pero muy simpática, muy fluida, muy interesante. Y después otro vídeo que hice yo pequeñito, que es más bien dirigido a músicos, donde traté de dar en pocos minutos alguna idea para que se pudieran llevar. Además, tenemos hasta finales de julio en esta asociación un becario, la ayuda de un becario maravilloso que se llama Daniel Valero, y que él está encantadísimo de hacer las entrevistas. Es decir, que tenemos lo que queda de junio y todo julio, donde realmente los invitamos a aceptar esta invitación a las entrevistas, porque también es una manera muy bonita de poder expresar nuestros intereses, de poder contarles tanto a la gente de la asociación como a la gente de fuera, lo que hemos aprendido y lo que tenemos para aportar. Entonces, esa es la invitación que me gustaría que realmente que aceptarais, porque realmente creo que es una manera de aportar que nos deja felices a todos. Compartir lo que a uno le interesa y lo que puede ayudar a otros. Bueno, hasta aquí lo que quería comentarles con respecto a estos planes de la asociación, las ideas que tenemos y las propuestas en las que nos gustaría que intervinierais. Elsa, me gustaría anotar una cosita, porque nos estaba preguntando Margarita en el chat que cuántos socios somos. Y actualmente estamos en lo que es el ejercicio del año 20, estamos 65. Imaginaos si cada uno hiciera un vídeo contando alguna de esas parcelas de su expertise, de su competencia, de sus investigaciones, de su punto de vista profesional, la riqueza que podríamos dar de ir conociendo un poco todos los perfiles y además la variedad, ¿no? La heterogeneidad de trabajos que hay dentro de las socias y los socios que somos. Así es que os animamos eso a vídeos a lo mejor de corta duración, como dice Elsa, o a lo mejor entrevistas un poquito más extensas que podemos coordinar aprovechando que tenemos ahora a esta persona en prácticas. Entonces, que no dudéis en bien comunicarlo en el chat o bien escribir al email de la asociación, ¿vale? Perfecto. Y dado que Amalia tiene la palabra, entonces Amalia, me encantaría que ya hicieras las presentaciones de María Ángela y de Laura, quizá empezando por María Ángela. Te dejo la palabra y la verdad es que antes que nada muchísimas gracias María Ángela y Laura por participar en este primer encuentro. Bueno, pues bienvenida María Ángela, bienvenida Laura. Voy a presentar en primer lugar a María Ángela Lipolis, que es, son dos estupendísimas doctorandas que se animaron a presentar proyectos para conseguir una ayuda de AESMIM en sus proyectos de investigación respectivos. En el caso de María Ángela, es doctoranda del Departamento de la Expresión Musical, Plástica y Corporal en la Universidad de Valencia. ¿Sí? Si no se ha modificado la afiliación. Sí, luego os contaré, pero o sea, sigo estando ahí, pero ha cambiado algo, luego os contaré. Nos tienes que contar que creo que hay cambios, sí. Y además, como fluyen tanto las vidas laborales actualmente, pues en unos meses puede haber cambiado mucho. Entonces, el proyecto que presentó en primer lugar o inicialmente era el MidiFly como herramienta para el desarrollo cognitivo en la escuela primaria. Y hacías una propuesta que no sé si describir mucho por si hay cambios, que era evaluar esas potencialidades de la herramienta MidiFly a través del entrenamiento con música y movimiento en el aula de escuela primaria. Creo que era en un segundo curso de primaria. Sí, correcto. De los 8 años de manera estándar. Entonces, evaluar el impacto del programa de intervención en habilidades cognitivas, como la conciencia espacial y numérica, y favorecer la promoción de la creatividad a través de la improvisación, verificando los efectos que pudiera tener también en la actividad cerebral de los alumnos por medio del electroencefalograma, ¿no? Entonces, cuéntanos, María Ángela, ¿qué cosas han cambiado? ¿Qué parte del proyecto has podido llevar a cabo? ¿En qué hemos podido colaborar la asociación?
A ver, sí, os tengo que contar porque realmente, bueno, el proyecto de que estabas hablando, Amalia, es el proyecto, era el proyecto inicial de mi tesis doctoral. El Midifly es una herramienta que, bueno, nació inicialmente por, o sea, finalidades más musicales, o sea, más de performance y de composición. Pero luego, bueno, es de un amigo italiano que ha inventado esta herramienta realmente y que él la utiliza mucho para la composición y también sus conciertos, porque él actúa en conciertos. Pero nada, es que yo le vi en esa herramienta también algo más para poder trabajar con niños de primaria sobre, eh, para poder ver su potencialidad en los efectos cognitivos y en la creatividad, porque es una herramienta que te permite tocar música simplemente con un sensor de movimiento, moviendo las manos en el aire. Y entonces, claro, esto lleva a muchas cosas, o sea que realmente tiene muchas potencialidades y también se puede tocar, es una herramienta que se puede personalizar mucho, depende o sea, tiene varios parámetros que se pueden modificar dependiendo de quién lo utilice y se puede tocar en dos personas, por eso también lo de la creatividad, de la relación, ¿no? Y también de la prosocialidad y tantas cosas. Pero bueno, ¿qué pasó? Que siendo un proyecto, bueno, era un trabajo de campo. Imaginad con el COVID en el colegio, o sea que ha sido, bueno, imposible llevarlo a cabo porque era mi proyecto de tesis y yo estuve todo este año, bueno, es el segundo año de doctorado. Estuve todo el primer año, el año pasado, haciendo bueno, el marco teórico y todo esto porque es una herramienta nueva que no se ha experimentado nunca, o sea, la primera vez. Y entonces yo estuve trabajando un año y medio para hacer todo el marco teórico y todo esto. A la hora de proponer, bueno, tenía ya una escuela y todo, pero luego empezó la pandemia y claro, entonces, siendo un trabajo de campo y teniendo también, o sea, la imposibilidad de poder respetar el protocolo realmente, porque la distancia de seguridad no se podía mantener, porque con esos sensores de movimiento, con el Midifly, hay que estar muy cerca con los niños y ellos, bueno, entre ellos. Nada, yo me fui a Italia también, pero tanto en Italia como en España, la verdad es que no hubo forma de hacerlo. Y entonces me tuve que parar un poco con este proyecto, o sea que lo voy a retomar, yo espero a partir de septiembre, en cuanto estemos vacunados un poco, porque realmente las escuelas no, con esto de la pandemia no quisieron utilizarlo como recurso en el aula, porque claro, eso significaba ir en contra de los protocolos de seguridad y todo esto. Y entonces, nada, mientras tanto, bueno, este proyecto lo voy a mantener como proyecto, bueno, mío para desarrollar porque pienso que pueda realmente ser un buen recurso, sobre todo en el aula de escuela primaria, pero tuve que cambiar también la tesis doctoral. O sea que como no tuve oportunidad, lo cambié totalmente el proyecto. Y eso significa que estoy también intentando a que me den más tiempo y todo esto, porque todo este año simplemente he intentado seguir adelante y no hubo forma con el COVID. Y nada, ahora lo que estoy haciendo, he tenido la suerte de poder seguir y voy a hacer una tesis en cotutela con Bari, con mi ciudad en Italia. Y lo que voy a hacer ahora mismo será algo más pragmático de estos tiempos, pero también interesante, que es ver bueno, el efecto del entrenamiento musical en preadolescentes, por lo que concierne sobre todo la autorregulación y el comportamiento. Y lo voy a hacer, tratase de un entrenamiento instrumental, tanto individual como en orquesta. Y lo voy a hacer en cotutela entre Valencia y Bari. Así que voy a viajar voy a bajar bastante entre las dos ciudades y estoy haciendo todos los trámites de cotutela, toda la burocracia, porque voy a hacer como un estudio comparativo
con los preadolescentes que están en Italia y los preadolescentes que están en Valencia. Y entonces es algo más, bueno, es interesante, y también con esto del COVID, que no se sabe cómo también en septiembre, cómo va a ser, espero mejor con esto de la vacuna, esperamos todo, va a ser algo también más pragmático, más realizable, porque claro, los chavales ya estudian, o sea, no tengo que ir yo personalmente a hacerle el entrenamiento en el colegio y sin la distancia de seguridad y todo eso, ya respetan un protocolo y ya lo hacen en las escuelas de música o donde sea, respetando los protocolos, y por esto que fue que las escuelas estuvieron de acuerdo para que nosotros podamos suministrar los cuestionarios y todo esto. Así que nada, esto ha sido, bueno, ha sido un año de mareo realmente con todos esos cambios para mí, porque esto del COVID me ha totalmente cambiado los programas. Pero bueno, con esto del Midifly tampoco se ha acabado, porque yo pienso que realmente pueda ser algo que pueda ser muy útil, y espero en septiembre veré un poco cómo será la situación con las vacunas en los colegios, si están más abiertos a colaborar para este proyecto, y entonces no lo he dejado, simplemente estoy esperándolo un rato, pero ahí está. Y nada, esto es un resumen. Si podías describir, porque yo creo que algo del Midifly, que yo creo que fue muy interesante y que a la comisión además le gustó mucho, es lo que implica de movimiento. Entonces, a lo mejor podrías describir un poco cómo incorpora el movimiento con la parte creativa, con la parte, además de trabajo en pareja, que es uno de los problemas por los que quizás no has podido, ¿no? Claro. Porque tenían que situarse muy cerca, cara a cara, creo, los chavales. Sí. Sí, claro, porque funciona con un sensor que básicamente es una cámara de videojuego. Que bueno, así, describiéndolo así parece muy sencillo, pero detrás hay un trabajo de ingenieros informáticos bastante importante. Y sí, realmente es una tabla que está, bueno, se controla a través del ordenador. Y es una tabla que realmente te permite establecer cuáles son los sonidos, a qué altura tiene que estar y tal. Y los chavales, o bueno, quien sea, moviéndose con este sensor de movimiento, ¿no? Puede tocar música. Por ejemplo, si voy más arriba con el movimiento, el sonido se va hacia arriba, y si voy hacia abajo, se va hacia abajo. Y entonces, claro, esto para la conciencia espacial, a la hora de desarrollar la conciencia espacial, es muy importante, porque, claro, esto te da la conciencia también de alturas del sonido, ¿no? Del alto y de bajo. De hecho, yo había mencionado también esto del efecto SMARC, que son estudios que dicen esto, que hay una correlación, una correspondencia entre la altura de tono y la porción del espacio en el que está, como representación, ¿no? El tono que está, el tono más alto en nuestra mente se representa en una porción de espacio más arriba, y al revés, o sea, con el tono que va hacia abajo, nuestra mente lo relaciona con una porción que es de espacio más abajo, ¿no? Y entonces eso ya era algo que me interesaba ver, porque también tiene una relación con las habilidades numéricas de magnitud, porque claro, esto también se relaciona con la porción de espacio a la izquierda y a la derecha con los números, ¿no? Y con el teclado del piano también. O sea que es algo que está todo muy relacionado, la magnitud y los números, la conciencia espacial y la conciencia de la altura de los tonos. Por eso me gustaba mucho la idea de poder trabajar en ese sentido, y con chavales de 7 años que, bueno, están en una fase importante para desarrollar esos conceptos. Y también esto de, sí, que tú mencionabas, Amalia, de la creatividad, claro, el Midifly te permite tocar en parejas, o sea que como una posibilidad de reflejamiento de movimientos y de imitación. Entonces hay que coordinarse con sí mismo, pero también con el otro que está tocando. Y esto hace que también uno pueda, de alguna forma, ser más consciente, empático hacia lo que el otro está haciendo por el otro lado, o que va a hacer.
claro, tocando en dos personas, esto se desarrolla mucho. Y claro, con el movimiento creo que es lo que es más visible, ¿no? Es algo que permite desarrollar más rápido, en mi opinión, estos conceptos, vamos, esta posibilidad. Así que más o menos esa era mi idea. Claro, yo me lo imagino un poco como un teremín, ¿no? Porque sí, esa manipulación un poco del sonido, ¿no? De poder... Pero te permite hacerlo también con todo el cuerpo, porque claro, la tabla la puedes manejar como quieras y la puedes un poco arreglar de tamaño, de lo que sea, así que involucra un poco integralmente a la persona, digamos. Claro, hay que usarlo con conciencia y de hecho hay que estudiar mucho la herramienta porque no es una herramienta, o sea, quien la utiliza para suministrar a los chicos tiene que estudiarla mucho porque hay ahí unos parámetros que hay que establecer para que sea más manejable, pero bueno, yo ya la intenté. Sí, Perdón, creo que Margarita quiere hacer una Eso pregunta. es, Margarita sí. estaba intentando también hacer alguna pregunta. Sí, gracias María Ángela, porque creo que ha quedado bastante claro a pesar de todo esto del MIDI-Fly. Se me estaba ocurriendo al hilo de lo que estás diciendo que puede ser una herramienta muy interesante para usarlo con todos los, o en las terapias en las que hay deterioro cognitivo. Se me está ocurriendo, porque tú hablas de adolescentes, pero se me está ocurriendo enfermos de Alzheimer, Claro. gente. Quiero decir que potencialmente puede ser una herramienta muy efectiva, no solo para los adolescentes. Quería saber si lo habías pensado, nada más. Sí, muchísimas gracias, Margarita. Realmente sí, esto era un paso siguiente, porque yo, bueno, no sé si a lo mejor alguien de vosotros no me conoce aún. Aparte de ser música y después de haber estudiado psicología, yo soy musicoterapeuta también y especialmente en el área de la neurorehabilitación. Así que, bueno, yo he trabajado con pacientes con daño cerebral adquirido. Pero sí, realmente el paso siguiente sería precisamente esto, de incorporarlo con pacientes con daño neurológico, claro, porque creo, habiendo ya trabajado con ellos y viendo un poco bueno, cuáles son las dificultades de estos tipos de pacientes, sí, absolutamente, creo que sería súper importante. Gracias. Veo el comentario que hace Margarita, que es neurocirujano. Ah, bien. ¿Qué asociación más rica tenemos? Realmente es una maravilla. Fantástico. ¿Y puedes contar un poquito más sobre el nuevo proyecto? Claro. A ver, yo tuve la suerte de encontrar a una profesora en mi ciudad que, bueno, yo al principio fui para pedirle un consejo porque realmente me encontraba súper en dificultad con esto de los colegios y le expliqué un poco y ella me dijo, bueno, es que el proyecto es súper interesante, pero ahora con la pandemia en las escuelas, o sea, me lo dijo claro, olvídate. Y entonces ella dijo, bueno, es que realmente es súper complicado con lo que estamos viviendo ahora, deberías dejarlo para más allá, para cuando sea todo un poquito más tranquilo. Y entonces ella me propuso este proyecto. Básicamente vamos a ver el efecto del entrenamiento musical instrumental en los preadolescentes, o sea, de 11 a 13, máximo 14 años. Y lo que queremos ver son las habilidades de autorregulación, porque claro, tocar un instrumento tanto individualmente, tanto en grupo, desarrolla esos tipos de habilidades, o sea, las funciones ejecutivas, el control inhibitorio, que te permite, bueno, tener un comportamiento más eficaz, son predictores del éxito escolar, del éxito en general, y entonces es muy importante en la preadolescencia trabajar en estos aspectos, porque claro, luego con la adolescencia ya vamos a un periodo, ¿no?, que ya es más complicado, donde se pueden desarrollar conducta de riesgo o positivas y todo esto. Y entonces queremos ver, bueno, básicamente la autorregulación, pero también en habilidades prosociales, emocionales, como la empatía, y también vamos a medir habilidades musicales y
y sensibilidad musical y estética y la calidad de la vida. Y vamos a hacer este estudio comparativo. En Italia vamos a coger a chavales que están bueno, en Italia tenemos una escuela, un tipo de escuela enfocada al currículum musical, como una ESO, que tiene la opción de poder elegir al currículum musical, o sea que los chavales tienen esta asignatura de instrumentos individual y en orquesta, que es una asignatura curricular. Y entonces la desarrollan en el colegio y ahí hacen todas las clases y todo esto por la tarde. Mientras que en España estábamos pensando, bueno, a las escuelas de música, a las escuelas de bandas, o sea, donde hayan preadolescentes que elijan también, porque es opcional en las dos partes, tanto en Italia como en España, es algo que se puede elegir liberamente. Elegir estos tipos de escuelas y entonces luego hacer una comparación entre las dos realidades también con los parámetros socioeconómicos y todo esto. Fantástico. Tiene levantada la mano también María Isabel Gutiérrez. Era una pregunta para María Ángela, porque hay una cuestión de su investigación en cuanto a grupos de comparación que no acabo de entender, porque lo que estás eligiendo son grupos que sí, uno vive en Italia y con unas características muy particulares de su aprendizaje musical, y otro grupo en España, pero también es un grupo que son estudiantes de música. ¿No crees que podría ser más interesante si cogieses un grupo de estudiantes de música y un grupo de estudiantes, de adolescentes normales sin formación musical, para realmente comparar si la formación musical realmente marca alguna diferencia en la adolescencia? Sí, sí, gracias, Isabel. Esto sí, lo vamos a hacer, por supuesto, en los dos sitios. O sea que vamos a tener en los dos países un grupo experimental y un grupo de control. Y además vamos a hacer una distinción más en los grupos entre lo que han tenido experiencia previa musical y entre lo que no han tenido. Y entonces, bueno, va a ser, sí, absolutamente. En Italia vamos a coger a chavales que dentro del mismo colegio hay chavales que sí que eligen el currículum musical por la tarde y chavales que no lo eligen y que entonces hacen el currículum tradicional, que básicamente es el mismo currículum de música de la ESO, o sea, que se hace 1 hora o 2, me parece, a la semana de música en general y ya está. Pero los demás tocan un instrumento, estudian un instrumento y hacen práctica orquestal también, así que sí que hay una diferencia. Y en España lo mismo, o sea que vamos a coger a los que tocan un instrumento, que eligen estudiar un instrumento, y el grupo de control será los preadolescentes que simplemente tienen el programa curricular en la ESO de música. Ya está. A lo mejor se animan más personas ahora que tenemos aquí a las ponentes, que podamos interaccionar, ¿no? Todas las dudas que os surjan y que se puedan aclarar en persona. Yo simplemente un comentario, y la verdad es que bravo, porque realmente qué difícil y qué mal lo debes haber pasado en Sí, todos esos muy momentos mal. todo montado y finalmente nada es posible porque, bueno, por esta pandemia que cambia todos nuestros planes, ¿no? La verdad es Sí, que fantástico que hayas tenido la energía de superarte y de encontrar otro proyecto igualmente muy interesante, ¿no? Un sí, ejemplo de resiliencia para todos. madre mía, sí, sí, sí. Y he tenido también esta profesora que, bueno, va a ser más, o sea, me gusta esto también de hacer en cotutela con Italia, porque voy a estar en dos sitios, no sé cómo aún, o sea, cómo voy a dirigir dos proyectos distintos en dos países distintos, pero la verdad es que me parece muy divertido también poder hacer una comparación con la que es mi tierra de origen y España, que es como mi casa donde me encuentro súper bien. Y entonces la verdad que me gusta mucho poder unir un poco con mi investigación estas dos tierras que yo quiero de la misma forma, así que es muy bonito. Fantástico. Sí. No sé si hay más preguntas o comentarios. ¿Alguien querría comentar algo? Porque si no, creo que tendríamos que seguir
para escuchar a Laura, ¿verdad, Amalia? Sí, yo creo que vamos bien así de tiempo, que vayamos muy puntuales para que la gente no se agote, que ya sabemos que entramos en horas de cenas luego más adelante. Entonces vamos a darle voz también a Laura Vázquez Fragua, que es doctoranda también en la Universidad Complutense de Madrid. No sé si habrá cambiado la afiliación, Laura, o estamos... No, seguimos. Seguimos ahí. ¿Estás en el departamento, estás en musicología? En psicología, en neuropsicología. En psicología, eso es, en psicología. Y, a ver, el título de tu proyecto es Funciones Ejecutivas, perdón, a ver, un segundito, la práctica musical como moduladora de las funciones ejecutivas en músicos profesionales, ¿verdad? Eso es. Entonces, un poquito así a grandes rasgos, que el objetivo principal era conocer el efecto de esa práctica musical continuada de los músicos profesionales sobre el rendimiento de las funciones ejecutivas. Y luego, un poco para establecer un poquito más detalles, describir las relaciones existentes entre la intensidad y la frecuencia de la práctica musical y los diferentes componentes de las funciones ejecutivas, así como describir las relaciones con la práctica de actividades cognitivamente estimulantes y sus efectos sobre la funcionalidad y la calidad de vida de los individuos, casi nada. Entonces creo que estamos con muchas ganas de escuchar qué ha pasado con tu proyecto, qué has podido desarrollar en esta situación, en qué te hemos podido ayudar desde AEMIM, que nos cuentes, Laura. Vale, si puedo compartir pantalla para que no sea tan abstracto, ¿vale? Y os enseño que nada, es una tontería, pero bueno, así ponemos un poco las cosas sobre el suelo, creo que me deja, ¿no? Sí, genial. Vale, pues sí, lo que has dicho me ha sonado tan complejo que no lo he entendido ni yo y estoy haciéndolo yo. Entonces, bueno, básicamente la pregunta que me he hecho de mi trabajo es cómo afecta la práctica instrumental a la cognición y a la emoción, que obviamente hay muchos trabajos en este sentido, pero a mí me interesaba sobre todo cómo afecta a lo largo del tiempo, ¿no? Que no fuera solamente transversal en un momento determinado y viéramos lo que pasa con 8 años o con 12 años o con 14, sino yo quería comparar las diferencias entre músicos y no músicos a una edad temprana, por ejemplo, a una edad de estar estudiando superior, y esas diferencias luego en la edad adulta ya a una edad de jubilación, para ver si esas diferencias cognitivas se mantienen con el tiempo, no se mantienen con el tiempo, etc. Entonces, para eso lo que estoy utilizando son 4 grupos experimentales, que son básicamente músicos que están estudiando superior y músicos recién jubilados. Y para compararse con ellos tengo estudiantes universitarios que sin background musical y jubilados con una carrera superior pero que no es la música y que no han tenido contacto con la música. Esos son mis grupos experimentales. Y entonces las variables que estoy tratando son por un lado la edad a través de esos 4 músicos, por otro lado la formación musical, ¿vale? Que en este caso es un sí-no porque utilizo formación musical superior o sin ninguna formación para ver esas diferencias de forma más clara. También estamos utilizando la variable de horas de práctica y el trabajo, ¿no? Para ver músicos de orquesta, músicos de conservatorio y ver esas diferencias, sobre todo en el grupo de jubilados. Y bueno, como has dicho, pues las variables dependientes con las que estamos trabajando son, por un lado, la inteligencia fluida y cristalizada. Por otro lado, en funciones ejecutivas estamos valorando tanto la gestión atencional como la memoria de trabajo, como la inhibición de respuestas y la flexibilidad cognitiva a través de una evaluación neuropsicológica con diferentes pruebas. Después también estamos valorando la sintomatología afectiva, la ansiedad, depresión, estrés percibido y estrategias de afrontamiento. Y luego, como variable un poco de control, está la reserva cognitiva, que entendemos que como todos son universitarios, pues bueno, la reserva cognitiva debería ser estándar, entre comillas. Y bueno, estas son un poco mis hipótesis, que las pongo un poco... A ver, vosotros no os veis a vosotros mismos en mi pantalla, ¿no? O sea... Es que a mí me salís en medio, pero no sé si podéis leerlo. Vemos perfecto. Vale, pues es que me salís a mí. Bueno, pues las preguntas que me hago son que la práctica musical intensiva y continuada está relacionada con el desarrollo de la inteligencia, está desarrollada con la mejora en las funciones ejecutivas y en cuáles, está relacionada con el empeoramiento de la sintomatología afectiva y ya pongo directamente la hipótesis empeoramiento. Luego también el declive cognitivo debido a la edad, si es menor debido a la práctica musical intensiva y si el incremento de la sintomatología afectiva debido a la edad
es mayor debido a la práctica musical intensiva y continuada. Perdona que se le he puesto creo que 2 veces. Entonces, bueno, estas son las hipótesis que estamos barajando y bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que he hecho? Este es mi primer año de doctorado, lo hago con el doctor José María Ruiz Sánchez de León en la Universidad Complutense y lo que he podido hacer este año es una buena revisión bibliográfica y he podido hacer la evaluación de 2 de los grupos control, de los 4 grupos de los que hablábamos antes, pues he podido hacer la evaluación de músicos jóvenes y de no músicos jóvenes. Entonces, las evaluaciones las he hecho en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y en la Universidad Complutense de Madrid en las facultades de Psicología y Logopedia. Entonces, esas han sido mis 2 muestras de gente joven. ¿Y qué me queda o cuál es el paso que tengo ahora, que es el más difícil? Hacer estas mismas evaluaciones en gente mayor, que por motivo de COVID obviamente lo he retrasado, lo he dejado para después, pero que he visto que sobre todo en el grupo de músicos jubilados o músicos en edad entre los 55 y los 70 años aproximadamente, está bastante complicado porque nadie se quiere dejar evaluar. O sea, es así, ni de orquestas, ni de conservatorios, es muy difícil y yo les explico que es anónimo, que no les voy a evaluar lo listos que son, que simplemente es una evaluación para ver el efecto de la música como carrera, ¿no? ¿Cuál es el efecto de ser músico a lo largo de toda tu vida? Que creo que es algo que no hay mucho estudio hasta ahora, ¿no? De ver el efecto de ser músico, básicamente, tanto en las funciones ejecutivas como en las funciones emocionales. Y me está costando muchísimo, muchísimo sacar esa muestra, muchísimo, o sea, primero porque en las orquestas profesionales la mayoría son extranjeros, entonces, entre comillas, no me valen porque estamos un poco los criterios de inclusión, son que además de no tener ningún problema neurológico, etcétera, que seas español nativo, porque hay ciertas pruebas de fluidez verbal, etcétera, que, bueno, tienes que ser español nativo. Y luego en los conservatorios, pues el problema de que la gente no se quiere dejar evaluar. Entonces, bueno, estoy en ese momento, el año que viene quiero hacer las pruebas a esos grupos y cualquier ayuda es bien recibida en cuanto a acceder a instituciones a través de las cuales sacar estas muestras, ¿no? Que para mí lo ideal serían conservatorios donde haya docentes o orquestas o bandas de música, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Levante me han escrito sí varias bandas de música, pero no sé todavía si las quiero incluir o no, porque son bandas de viento donde la formación musical de sus integrantes no es la formación equivalente a la que tienen hoy los jóvenes. Entonces, por eso no lo estoy considerando. Pero bueno, por ahora ese es el estado de la cuestión. Estoy ahora haciendo el análisis preliminar, por lo que no os puedo decir exactamente qué ha salido, porque acabé las últimas evaluaciones la semana pasada. Pero bueno, básicamente creo que todos lo podemos imaginar. Están saliendo puntuaciones muy altas en funciones ejecutivas en músicos, sobre todo en cuestiones de atención y memoria. Pero en cambio en la sintomatología afectiva, sobre todo en músicos jóvenes, que yo pensaba que no iba a ser tantas diferencias, sí que estoy viendo bastantes diferencias en cuanto a ansiedad y depresión, mucho más agudizadas en músicos que en no músicos. Y bueno, eso es un poco un resumen. Muy interesante. Tenemos a Margarita con la mano levantada. Supongo que aquí hay un montón de preguntas también. Margarita, si quieres conectar. Sí, también Elsa quería, ¿no? Si prefieres... No, es simplemente una pregunta de curiosidad. Si es la misma reticencia la que encuentras para estas evaluaciones en el público en general, o si es algo característico de los músicos. Pues mira, es algo que... Bueno, ahí fíjate, tengo que hacer una diferenciación porque os voy a contar una cosa muy interesante y es que en la universidad dábamos medio punto a los alumnos que venían a hacer la evaluación, porque claro, la evaluación son 50 minutos de evaluación presencial conmigo en una cabina para hacer la parte neuropsicológica y después unos cuestionarios que son otros 45 minutos. Yo entiendo que es tiempo, entonces en la universidad se les ha valorado eso con... Bueno, además yo les he hecho como una parte formativa para que además les sirva para su formación, pero además les dábamos medio punto en la asignatura de Psicología del Pensamiento. Y se ha apuntado muy poca gente de la universidad, me costó mucho, tuve que hacer varias sesiones, también ellos iban en semipresencialidad, entonces
bueno, fue complicado, pero al final saqué la muestra. Y en cambio en músicos di una charla en el conservatorio que se llamaba El cerebro del músico, una organización única, que les encantó, que bueno, también no están acostumbrados a ese tipo de formación y se me apuntaron una barbaridad de alumnos sin ofrecer nada. O sea, el conservatorio no ofrecía nada más que me dejaba el aula y mandó una comunicación, pues se me apuntaron 60 músicos que evalué en 3 días. O sea, uno tras otro, y yo veía, en cuanto a músicos jóvenes, venían todos deseando que les dieras un papel donde les dijeras lo especiales que eran, ¿no? ¿Y esto cuándo me lo vas a dar? ¿Y está en la media o está por encima? Mucho esa actitud la vi como muy exagerada, ¿no? Y luego, en cambio, en la parte de jubilados, lo estoy haciendo a través de la Consejería de Educación de Castilla y León, que me da acceso a jubilados de institutos y conservatorios de Castilla y León, y para la gente de instituto me está escribiendo muchísima gente y de conservatorio nadie, pero nadie, cero. Entonces yo creo que, fíjate qué diferencia entre los jóvenes que quieren que están deseando tener una prueba donde digas que mi atención es fantástica, y los jubilados que nadie no quieren, sobre todo la parte emocional, uy, no. Yo creo que es anónimo, que no, o sea, que no va a salir, pues no, les da muchísimo miedo. Yo creo que les da, no sé muy bien, eso es para la próxima investigación. La autoestima en músicos jóvenes y jubilados. Ya, gracias, Laura. Me ha parecido muy interesante, pero también muy ambicioso tu estudio, ¿no? Creo que te haces muchas preguntas de gran calado. Yo no sé si te va a dar toda la vida para poder confirmar tus hipótesis y todo esto. Pero hay varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas es cuando divides los grupos en gente sin background musical, has dicho. Yo creo que eso es una confusión, porque en la base ninguno de los individuos que no han estudiado el conservatorio no tienen background musical. Todo el mundo tiene un background musical. Entonces, imagino que te refieres a un background musical, a una formación académica. Sí. Pero también me llama la atención que hagas la división entre quienes tienen estudios superiores y quienes no. Porque creo que hay muchas gradaciones en el medio de formación musical que no necesariamente pasa por el estudio. Quiere decir que no se puede generalizar. Luego, finalmente, solamente podrás hablar del contexto de los estudios superiores de música, porque hay muchas gradaciones y te pierdes en esas gradaciones muchos otros estadios muy interesantes, también sobre cómo afecta cognitivamente a los individuos. Luego hay otra cosa. ¿Cuánta muestra tienes en el conservatorio en Salamanca? ¿Qué número de muestras? 60. El tamaño. Tengo 60. Claro. ¿Has dividido por instrumentos? Sí, por especialidades, por curso, hombre, mujer. Sí, o sea, es que claro, explicar en 5 minutos todo, pero obviamente todo lo que dices tienes toda la razón. Y entonces obviamente mis grupos no son músicos y no músicos, porque al ir a la universidad había gente que era amateur. Entonces hay una gran entrevista dentro de la evaluación, hay una entrevista muy extensa en la que se valora todo eso, tipo de formación, todo. Entonces, obviamente lo he puesto así un poco a grandes rasgos, pero luego mi idea es ver una graduación que incluya tanto los amateurs como la gente. Entonces esos casos los estoy poniendo como aparte, y lo que quiero ver es el gris, ¿no? Que supongo que formarán parte del gris, pero la idea de hacer como esa división entre no músicos, es un poco para poner como los polos, ¿no? del trabajo, pero obviamente en el intermedio hay muchísimos, y en el conservatorio superior no es lo mismo alguien de primero de máster que de primero de superior, igual, ¿no? Entonces todo eso se recoge en la entrevista. Por especialidades también, porque sí, no vas a tener el mismo impacto emocional en un pedagogo, por ejemplo, que en un compositor, o no has tenido en cuenta a los compositores, solo a los instrumentistas. He tenido en cuenta a los compositores, bueno, de hecho tengo 4 compositores. Entonces yo lo que he intentado es que quiero hacer una muestra grande de pianistas e instrumentistas de cuerda por una cuestión de cantidad, y luego tengo otros, o sea, yo estoy haciendo la evaluación a toda la gente que se presenta, y una vez tenga la muestra, porque una cosa es lo que quieres hacer y otra cosa es lo que al final la investigación te permite hacer. Entonces, una vez tenga la muestra de jóvenes, veré pues si tengo grupos suficientemente grandes para hacer comparación entre instrumentistas, etcétera, o por lo menos dividir entre cuerda y viento, que en este caso tengo un grupo de 37 de cuerda
cuerda y piano, y luego por otro lado tengo viento y luego tengo un grupo especial de flautista de pico, compositores, directores, entonces tengo un grupo ahí un poco más variado. Por ahora lo que quiero es conseguir más muestra para poder hacer grupos de comparación. Esto te iba a decir, que se te va a atomizar todo demasiado, necesitarías una muestra más amplia realmente. Por eso cuando digo lo de, o sea, mi tutor de hecho me ha dicho que este año él incluso lo que haría sería ampliar las 2 muestras que tenemos para poder hacer ese tipo de comparaciones y que de ahí incluso a lo mejor me sale la tesis ahí y ya está. Y lo demás es para una... Y lo valoro y por eso si hay alguna institución, otro conservatorio en el que poder hacer esta misma prueba a alumnos, nosotros, o sea, yo voy encantada y uno de mis objetivos, por lo menos el primer trimestre, es incrementar esa muestra de controles y músicos. Hay otra cosa que te quería apuntar. Has desechado un poco el tema de las bandas por aquello de que la mayoría son amateurs. Y además he creído entender que considerabas que era gente muy mayor con otros intereses. O me ha parecido que hacía referencia... No, entonces me he equivocado. Pero en cualquier caso, lo de la formación sí. Pues te diría que es una lástima. Yo no desecharía las bandas. Tengo bastante experiencia en ese campo dirigiendo y en concursos. Bueno, en fin... Y te voy a decir que quizás no para psicología de la música, pero sí para sociología de la música, es una muestra muy interesante. Y mucha gente, si lo que vas a medir es cómo afecta la práctica instrumental en la cognición, a ver, por eso te decía, considerar solo la gente con formación superior me parece que has acotado en exceso, porque precisamente, y más en España, la población menor es la que está haciendo grado superior, pero la población que conoce música, la practica, la vive, se emociona con ella, todo el pueblo le sigue, son las bandas. Sí. O sea que si algo atañe a las emociones personales y colectivas, en este país puede ser los músicos de las bandas. Sí, totalmente de acuerdo. El problema es metodológico más que otra cosa, o sea... Me acotaron mucho en lo metodológico, que fuera comparable, etcétera. Entonces, por la metodología ha sido por lo que he hecho lo que dices tú, esos acotamientos tan drásticos, pero es una cuestión metodológica, porque yo al principio pensé solo en músicos y en hacer esa escala de grises y de diferenciar, etcétera, y fue como, no, tienes que hacer grupos más comparables porque si no te pueden criticar la metodología de cara a lo académico y a que la tesis me salga adelante. O sea, no de cara a la propia investigación o el interés que eso pueda tener, sino que no me lo tacharan por lo metodológico. Y por eso ha sido esa acotación tan estricta, entre comillas, que luego en la realidad no es verdad, porque como te digo, luego vas a los sitios y vas a la universidad y encuentras a gente que toca y esa gente no la desecho, la tengo ahí y luego veré en función de toda la gente que tenga cómo lo puedo comparar. Pero tampoco quería caerme por la metodología, porque luego en eso sí que son muy estrictos en los tribunales, ¿no? Y otra cosa interesante que no he dicho, y creo que es, bueno, por si hay una pregunta al respecto, les hago una prueba que se llama el Profile of Music, PROMS, ese se llama, ahora no me sale el nombre, Profile of Music Ability, es como una prueba de habilidad musical perceptiva. Entonces se supone que es una prueba, bueno, se supone no, porque hay muchos estudios al respecto, es una prueba que mide tu habilidad musical perceptiva y no depende de la formación musical. Entonces es muy interesante que está saliendo no músicos con una habilidad perceptiva brutal y músicos con una habilidad perceptiva baja. Entonces, ¿por qué he hecho esa prueba? Porque me parece interesante correlacionar las habilidades cognitivas con la práctica de la música y no con la habilidad intrínseca. Es decir, tú puedes ser... Sí. Entonces, Laura, me encanta esto que estás diciendo, porque podrías haber abierto el embudo un poco más. Fíjate, es que entonces tú te preguntabas cómo afecta la práctica instrumental en la cognición y la emoción, pero no es eso, es cómo afecta la educación musical superior, que es lo que tú estás proponiendo, en la cognición y la emoción a largo plazo. Bueno, ¿cómo afecta la práctica musical? Claro, mi hipótesis es cómo afecta la práctica musical intensiva y continuada. Esa es la hipótesis, o sea, tocar de forma intensiva y de forma continuada en el tiempo. Ya, pero tienes que definir forma continuada, ¿cuánto tiempo? Estamos hablando, yo creí al principio, cuando has dicho esto, que se trataba de personas adultas, pero no es eso, ¿no? Sí, son todos adultas. No, bueno, jóvenes, son entre 20.
de 20 a 25 años es uno de los grupos y el otro grupo es de, pues eso, más o menos entre los 60 y los 70 quería hacerlo, está sin hacer. Pero son adultos, no estamos haciendo un estudio con niños de 8 años que empiezan a tocar el piano, por ejemplo. O sea, sí que se consideran adultos. Es que para mí los pipiolos del grado superior son como niños. ¿Qué quieres que te diga? Sí, pero a nivel... Todo el día en el aula. Yeah. Lo siento. En la categoría de adultos, sí. Ana, tenemos a Ana también con Ana y José. No sé quién de los dos quería hacer alguna de las preguntas. Que no está. Ay, Margarita. sí, hola, que teníamos el micrófono apagado. Hola, ¿qué tal estáis? Es que he venido un poco justo a la reunión y por eso estaba José conectado y me he enganchado aquí. Nada, muy interesante, Laura. La verdad es que es un tema que el enfoque le estás dando tan preocupada por la muestra, desde luego es importantísimo que respondan y que sean participantes personas profesionales de la música, de conservatorio, de orquesta. Pero yo veo que igual estas pruebas me parece todas que tienes que hacerlas, por supuesto, pero también analizar en profundidad los casos, porque yo iría a una investigación de corte cualitativo teniendo en cuenta que la inmersión en el hecho de la práctica musical cotidiana durante toda una vida, si aspiras a entrevistar a personas ya jubiladas, pues a veces no se produce. O sea, igual, a veces hay épocas o temporadas o años en los que esa persona ha podido reducir su práctica musical y luego la ha incorporado. Y en el aspecto cognitivo también tiene mucho que ver la interacción social. Y no es lo mismo ser compositor, que trabajas tú solo, que cantar en un coro o tocar en una orquesta, porque el hecho de conectar, de que tu práctica musical esté relacionada con una interacción social, pues mejora muchísimo la reserva cognitiva en el caso de las personas mayores, con lo cual yo creo que sí que es interesante que más que preocuparte, por supuesto que tienes que encontrar personas que hayan tenido una larga vida de práctica musical y que se encuentren en esas franjas de edad, pero realizar un estudio en profundidad yo creo que es muy interesante en este trabajo. No sé, te doy como... Sí, totalmente. A mí se me come la realidad, porque digo, sí, voy a comparar violinistas de grado superior con violinistas de orquestas, como para tenerlo como muy... Y luego la realidad es que no tienes la muestra de violinistas, entonces tienes que... O sea que luego al final se me ha comido un poco la realidad y por eso a lo mejor incluso yo lo pensaba al final del año que viene a cabo y en realidad lo que he hecho es solo comparar con diferentes especialidades, como decía Margarita, y a través de todas las escalas de grises de diferente tipo de formación, jóvenes músicos o con formación musical de diferentes tipos, con no músicos y no una comparación solo de no músico y músicos, sino de todos los grises y me tengo que quedar ahí. Pero bueno, es que también luego depende del COVID, de si se pueden hacer estas evaluaciones y tal, pero está bien porque al final empiezo con esta muestra y según vas viendo cosas, vas viendo hacia lo que acabas de decir, ¿no? de entrar más en profundidad en ciertos casos, etcétera. Yo lo propuse también como entrar en profundidad en ciertos casos, pero luego por la metodología lo mismo, no estaba bien considerada por el comité del doctorado y entonces volvimos a las comparaciones, ¿no? Pero bueno, seguramente del estudio general, que no sé si será muy amplio o menos amplio, van a salir estudios de casos, estudios de comparaciones entre diferentes instrumentistas, etcétera, como raíces, ¿no? del trabajo mayor. Disculpa, yo estoy de acuerdo con lo que te está diciendo Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Margarita? Creo que además es un trabajo el tuyo que es susceptible de tratarlo desde un paradigma cuantitativo y también cualitativo. ¿Y por qué no unas historias de vidas bien seleccionadas como parte de ese análisis más en profundidad? Lo que te decía Ana, yo estoy absolutamente de acuerdo. Y no te pueden decir que en una metodología desde múltiples paradigmas, me parece que hoy en día eso está superado. Y también el paradigma cualitativo, que es decir, nadie va a poner peros a eso, ¿no? ¿O sí? ¿O todavía se ponen peros a eso? No se ponen peros, simplemente como que acotar, o sea, mi objetivo también ha sido acotar mucho el trabajo porque no tengo toda la vida para hacerlo, no tengo todo el tiempo del mundo para hacerlo, entonces la realidad de nuevo me come, entonces al final soy muy práctica en eso, ¿no? Vamos a hacer algo, entre comillas, realista o adaptarlo a la realidad. Entonces yo hice un proyecto y luego cuando empecé a sacar la muestra me di cuenta de que es posible que nunca pueda llegar a encontrar un grupo de músicos jubilados de 60 años suficiente para hacer una comparación. Porque al año pasado no lo pensaba y este año estoy empezando a pensarlo, que
pues todos los conservatorios a los que he ido, orquestas, o sea, de 500 personas que te contesten 3. Entonces te das cuenta de que ahí hay un problema que a lo mejor no soy capaz de solventar y por tanto no puedo acceder a esa muestra, aunque exista, aunque pueda acceder a ella, aunque sepa dónde está. Si ellos no quieren, obviamente esa muestra no voy a poder acceder. Si alguien sabe por qué, que me lo explique, porque yo no lo consigo entender. No lo consigo entender, o sea... Quizá puedes utilizar también el chat de socios, porque es uno de los canales que hemos utilizado para reclutar participantes también y ha funcionado más o menos bien, aunque también te digo que en la última investigación que estamos haciendo hemos tenido muchos problemas para conseguir participantes por encima de los 40 años. Yo lo mandé y creo que lo publicamos en el Facebook o sea, en el muro de la asociación y tal, y bueno, se apuntó alguno de Latinoamérica, que me pilla un poco lejos ahora, y lo mismo, gente mayor, o sea, yo de hablar con ellos y decir, me llaman, bueno, Coes, no, mira, es que yo lo de que ahora me evalúen hasta, no, o sea, lo ven como... No sé, no entiendo muy bien por qué, pero los jóvenes no tienen ningún problema y la gente así o más mayor o tal, de profesores de conservatorio y orquestas y bandas, no quieren que se les evalúen y punto. Y es como muy tajante. Yo esas cosas no... Como si fuera esto un poco una pseudociencia, entre comillas, ¿no? Pues tienen como un poco esa concepción y bueno, pues es que contra eso no sé. ¿Qué voy a hacer? Quizás el miedo a constatar finalmente una degradación, a ponerse enfrente, ¿no?, a una realidad que uno no quiere ver. Tampoco les doy, digo, si no queréis vuestros resultados, yo no os los mando, o sea, que es participar y ya está, o sea, no, pero no, es que es imposible, de verdad, que lo he intentado en varias orquestas, a través de la Federación de Orquestas Sinfónicas de España, en varios conservatorios y alumnos, todos los que quieras, pero profesores, ninguno. Pues es curioso amigos. Que estemos en esa misma situación con este estudio de música y memoria también con los participantes por encima de 40. Así es que, bueno, a lo mejor divulgando un poco los vídeos también y haciendo que sea un poquito más accesible, conseguimos que no haya ese miedo, ¿no?, a participar y a ofrecer un poco, seguramente un montón de potencialidades que podemos evaluar. Pues Laura, tenemos alguna pregunta en el chat. Decía Guadalupe si habías pensado incluir el género no binario. Sí, o sea, yo en género son preguntas abiertas todas, entonces yo en género ellos me lo dicen. Yo no digo género chico chica, sino género, y ellos te dicen género. Por ahora no he tenido ningún caso, pero lo aceptaría, o sea, quiero decir que es una posible respuesta. Claro, a mí me surge un poco la duda, como cuando nos metemos en estudios un poquito más hacia lo neuro, aunque no sea exactamente el caso, el que no planteemos una variable biológica como es el sexo, dicotómica, y se plantee observar desde el género que es cultural, ¿no? Entonces, no sé cómo lo abordas tú esta circunstancia. La verdad es que no lo he pensado demasiado, sinceramente, porque además el PROMS, que es el Profile of Music Skills, viene ya con su entrevista donde viene género, o sea, hay que decir que eso está predeterminado por la propia aplicación de la prueba de habilidades musicales y yo simplemente la utilizo. No me he puesto, a lo mejor tenía que haberlo hecho, pero no me he puesto a profundizar en este aspecto porque tengo otros millones de aspectos que a lo mejor son más relevantes para esto. O sea, no considero que el género sea ni el género ni el sexo, considero que sean una variable ni independiente ni dependiente de este trabajo. A lo mejor luego sale que sí, pero en mis hipótesis no está así y entonces tampoco le he dado sinceramente demasiadas vueltas a la cuestión. Vale, muchas gracias, Laura. Yo quería ofrecerte, si puede, ¿tienes algún grupo de directores? Sí, pequeño, pero lo tengo, pero sí, me encantaría. Yo estoy abierta a lo que sea. Yo te puedo pasar mis 18 alumnos de dirección, por ejemplo, de Musikene. Vale, estaría genial. Lo que pasa es que hasta principio de curso no podría ser esto, quiero decir, ahora en verano... Sí, no, ya estoy pensando. Sí, ya estoy pensando en principio del año que viene. Seguro que estarían encantados de poder pues colaborar. genial. Yo les tengo machacados, o sea que... Fenomenal, pues te mandaré la información. Laura. Para que... Vale, fenomenal, muchas gracias. Muy bien, tiene María Isabel también la mano levantada y hay un comentario de María Ángeles Sánchez que también dice
entiende quizás la desgana, supongo que con estas muestras que estábamos hablando, con la medida o métrica. Probablemente les interesa más la experiencia de compartir intereses o prácticas que sumergirse en una tarea de experimentación. Hay cosas que tenemos que pensar, ¿no? Y que está bien observar un poco aquí las visiones que dan el resto de compañeras. María Isabel, ¿te pasamos la palabra? Yo simplemente era felicitar a Laura porque meterse en semejante investigación yo sé que es duro, ya han pasado por situaciones similares y precisamente de haber pasado por situaciones similares, además, bueno, no te voy a contar la parte de doctorado que también yo andaba con funciones ejecutivas, pero sí te voy a contar la experiencia. A mí me pasó lo mismo, entré a un conservatorio y participantes sin problema, los estudiantes querían venir todos. En la universidad me costó más, pero una de las investigaciones que hice antes fue una investigación de máster más pequeñita. Lo que pasa es que yo soy una burra y me comí 3 investigaciones dentro de una y hice 3 trabajos de máster en vez de uno. Y fue en Inglaterra, con lo cual yo tenía la doble dificultad de la diferencia cultural, de que yo allí era una desconocida, que yo no tenía lazos en la universidad, con lo cual eso era más complicado de abordar. Y yo mandaba los correos y no había manera de que la gente picase y se trataba de estar había una pequeña prueba tenían que escuchar un audio muy pequeñito, una melodía, y tenían que apretar una tecla cuando cambiaba el timbre. Y entre eso yo tenían que escuchar creo que eran 3 minutos de música, de distintos fragmentos musicales, y les había colocado sensores del corazón, todo lo típico de los programas de... Entonces, yo no conseguía más que los contactos más directos que yo tenía allí y no había manera de sacar más. Y ya una compañera me dice, oye, que hoy he tenido ensayo con toda esta gente que podrían ser tus participantes, porque ella tocaba el violín y se apunta a la orquesta y dice, y resulta que dicen que no quieren ir porque les vas a poner el cinturón y ponerle los sensores y ponerle alrededor del pecho el sensor, pues que no quieren, que eso les da... Mira, entonces, ¿qué es lo que hice? Me fui directamente a alguno de ellos y le dije, mira, venga, pero directamente, cara a cara, que esto no es nada, que yo te pongo una cinta, que esto te lo vas a pasar bien, vas a descansar porque vas a escuchar buena música. Y convencí a uno. Gracias a convencer a uno y ver la experiencia, empezó el boca a boca entre ellos y fueron pasando todos. Entonces, lo que te recomendaría es que si tú conoces orquestas, incluso orquestas no tanto de profesionales ya con unas exigencias muy altas que no tienen tiempo de nada, sino a lo mejor orquestas un poco más, digamos que entre media de camino, están formadas por profesionales, pero no se dedican a ello plenamente, es decir, no es su única formación. Por ejemplo, ahora se me está pasando, yo vivo en la Costa del Sol, la Orquesta Filarmónica de Málaga, son en su mayoría profesores de conservatorio o jubilados que también eran profesores de conservatorio. Entonces, esta gente puede tener más tiempo, pero irte allí directamente o llamar por teléfono al director, al encargado de no sé qué, y hablar con ellos directamente y conseguir realmente que te vean, que te conozcan y convencer a alguno, porque luego el boca a boca va cambiando. Y luego además lo que hiciste en el conservatorio, ofrecer una charla, que es lo que hice yo, darles algo a cambio. Claro, claro, eso es muy interesante. Y de hecho yo a los chicos, o sea, a los alumnos no me faltan porque además de la charla que les di, a los que participan, yo tengo una plataforma de formación para profesionales y les regalé un curso dentro de Fiscalía para Músicos, a hacer una web, y todos encantados y tal. O sea que en los jóvenes sé cómo ganármelos, pero los mayores lo debo hacer fatal. Cara a cara. Cara a cara. Sí, es que este año ha sido eso, como comprenderás, muy difícil porque, claro, al final le acabas haciendo emails y no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, te agradezco la idea. Yo, como digo, para mí lo más interesante, o de lo más interesante de mi investigación, es como hacemos la habilidad musical como variante, en realidad es una variable de control, pero me gustaría ver que las mejoras en las funciones ejecutivas vienen de la mano de la intensidad y la continuidad en la práctica, y no ni de la inteligencia, ni como se considera, o la propia habilidad intrínseca, ¿no? Que tú puedes tener una habilidad musical intrínseca brutal, pero si no lo ejerces y estás todo el día trabajando, etcétera,
tu atención y tu memoria no van de la mano de tu habilidad intrínseca, ¿no? Entonces, eso es una cosa que me interesa bastante ver esa comparación. Perdonad si veo que estás escribiendo un montón en el chat, pero no lo estoy leyendo, por si queda alguna cosa. No te preocupes, sin es que empieza a haber despedidas poquito a poco, vale. para irnos despidiéndolo de manera más humana, ¿no? También. No pero sé muchas si gracias pregunta. por vuestros comentarios, que me los apunto todos. De momento, muchas felicitaciones a las dos ponentes, es lo que más vibra en el chat, tanto a María Ángela como a Laura, que sois muy valientes en estos tiempos de pandemia. Ya solo llevar a cabo adelante estos proyectos hay que tener una valentía, pero si encima estamos en la situación que estamos, pues, ¿qué os vamos a decir? Pues que os admiramos y no sé si quedan preguntas. Recibís los bravos de todo el mundo, allí los tenéis en el chat. Creo que fue muy enriquecedor para todos los que escuchamos, tanto escuchar sobre sus investigaciones, que las dos me parecen realmente súper interesantes, y me parece realmente que el aporte del grupo fue fantástico, ¿no? Y qué bueno sería finalmente tener este tipo de reuniones y comentarios y aportes de gente con mucha experiencia para aquellos que van a iniciar los estudios de doctorado y una investigación, que realmente sería, a mi criterio, muy enriquecedor y uno de los objetivos que podrían tener estos encuentros también, ¿no? Para invitar a todos aquellos que se inician en la investigación y tener un feedback súper interesante para ya iniciar con una cantidad, habiendo hecho un brainstorming con gente de mucha experiencia, creo que eso aporta una cantidad. La verdad es que creo que después de estas dos presentaciones tan bonitas, que podríamos terminar aquí, porque es una hora razonable. No queremos que estos encuentros desborden sobre la vida de familia y otras actividades, pero realmente como que me encantó este primer encuentro. Muchísimas gracias a las dos valientes que lo han inaugurado y muchísimas gracias a todos vosotros que estáis aquí apoyando y compartiendo, porque realmente ese es el objetivo de todos estos encuentros y charlas, el poder compartir y contribuir unos con respecto a los otros. Así que bueno, no me queda más que darles, perdón. Elsa, que hay que decir que esta iniciativa parte mucho de tu energía, que pensamos que este contexto que sea así un poquito más informal, el que no se alarguen mucho los tiempos y que podamos sentir la comodidad de recibir los feedback rápido de las compañeras y compañeros es súper importante. O sea, quizá premiamos más la fluidez a la precisión a lo mejor de que sea en un entorno así más académico, pero que yo creo que son ideas que está intentando llevar la Junta Directiva adelante y que esperamos como agua de junio, perdón, que esperamos que nos lluevan las propuestas de cosas que queréis contar de vuestro ámbito de experiencia y de profesionalidad. Fantástico. Así que, bueno, lo mejor para las vacaciones, para todos aquellos que podáis empezar ahora. Y bueno, y tenemos que fijar la fecha del próximo encuentro, que no sé si va a ser durante el verano, pero seguramente les pasaremos un cuestionario que me parece que va a ser más fluido, que nos den las respuestas para ver si nos vemos recién en septiembre o si les gustaría hacer algo antes. Y por supuesto, las propuestas de intervención que realmente nos han encantado las que hemos tenido hoy y nos van a seguir encantando las próximas. Así que bueno, un abrazo grande para todos, buena semana, buen final de año escolar, que me imagino que para todos es cargadísimo, pero bueno, las vacaciones están ahí nomás. Así que bueno, genial. Un abrazo y muchas gracias a todos por la presencia y colaboración. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. Luego. Un abrazo.